Listo, Luis, de acuerdo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el seminario Materia Condensada de hoy, martes 3 de mayo. El seminario hoy está a cargo del estudiante de doctorado Fabio Méndez Córdoba. Fabio nos va a hablar sobre lo que viene adelantando como parte de su tesis doctoral, bajo el título lo que nos va a presentar hoy, bajo el título Sustitución isoelectrónica y correlaciones superconductoras en LADES fermiónicas. Bueno, Fabio, adelante. Listo. Muchas gracias, Luis, por su presentación. Entonces, hoy les voy a contar un poco de esta investigación que estamos llevando a cabo con Paula Giraldo y Juan José Mendoza. Este es el resumen de la presentación. Primero voy a dar una breve motivación a esta investigación, que es el estudio de superconductividad en materiales no convencionales como lo son los cupratos y los dicalcogenuros. Luego presentaré el modelo teórico, que va a estar basado en el modelo de Havard-Escalera, y lo que pretendemos es emular el efecto de sustitución isoelectrónica en calcogenuros. Entonces más adelante les mostraré cómo estamos haciendo esto desde el modelo de Havard-Escalera. Luego les mostraré resultados preliminares de realizar sustitución en elemento calcógeno y sustitución en material de transición cuando pensamos en calcogenuros. Finalizaré con conclusiones y perspectivas. Listo. Luis, una duda. ¿Debo aceptar a los que se van metiendo a la charla o alguien hace eso por mí? Nosotros lo estamos haciendo. Ah, listo, de acuerdo. Vale. Tranquilo. Entonces, para empezar con la motivación, voy a empezar con el diagrama, mostrando el diagrama de fases de los dicalcogenuros y de los cupratos. Estos diagramas de fase han sido bastante estudiados debido a que se ha encontrado evidencia de que en estos materiales se puede variar la temperatura crítica superconductora a partir de introducir impurezas al sintetizar los materiales. Estas impurezas actúan como dopaje de huecos en la estructura electrónica de los cristales. Y acá estoy mostrando un diagrama de fases típico de un dicalcogenuro en el que se ve competencia entre diferentes ordenamientos. Entonces tengo Charge Density Wave, que se traduce como onda densidad de carga, metal, y fase superconductora. La fase onda densidad de carga es una fase que puede ser conductora o aislante, en la que las cargas a lo largo de los materiales de baja dimensionalidad se pueden ordenar formando un patrón de ondas. En esta otra gráfica muestro el diagrama de fases de un cuprato superconductor. En él se puede ver una competencia más grande entre ordenamientos que en el caso de los dicalcogenuros, pero lo que hay en común en estas dos gráficas es que en las regiones de más alta temperatura crítica de superconductividad existen transiciones de fase que pasan de un estado superconductor a un estado de onda densidad de carga, lo cual sugiere que para estos materiales los ordenamientos que compiten en la región de mayor temperatura crítica son justamente el ordenamiento de carga y el superconductor. La mayoría de modelos utilizados para describir la física de cupratos y calcogenuros asumen estos sistemas como modelos bidimensionales debido a que su estructura cristalina está separada por capas. Por ejemplo, acá muestro el ordenamiento de capas de cobre y oxígeno típico de la estructura cristalina de los cupratos, y es en estas capas en donde se lleva a cabo la mayoría de la conducción electrónica de estos materiales. Actualmente no existe una teoría satisfactoria para describir a los materiales con superconductividad no convencional, pero a partir de los diagramas de fase presentados se han planteado diferentes modelos teóricos que intentan describir el mecanismo por el cual se da la transición de fase entre el estado superconductor y la onda densidad de carga. Uno de los modelos más importantes empleado para este estudio, para el estudio de cupratos y de calcogenuros, es el modelo de Havard bidimensional, y se cree que este puede brindar una intuición importante para entender la naturaleza superconductora de estos materiales. Entonces, el modelo de Havard considera interacciones en una red bidimensional conformada por sitios que pueden ser ocupados por
fermiones con spin. Y este es el hamiltoniano. Los términos C y C daga son los operadores de aniquilación y creación de fermiones con spin sigma, que usualmente van a ser electrones. Y el operador N representa el número de electrones con spin sigma que se encuentran dados en el sitio I. Este hamiltoniano permite el salto de electrones entre sitios primeros vecinos con amplitud T de hopping. Y el otro término del hamiltoniano, el segundo término, corresponde a una interacción local U, la cual para valores de U positivo usualmente se interpreta como una interacción tipo repulsión de Coulomb. Este modelo bidimensional, a pesar de ser sencillo, contiene física muy importante con varias fases diferentes que aparecen al cambiar los parámetros de interacción y el dopaje del sistema. Y no tiene una solución analítica todavía. Por esta razón, las propiedades del modelo se estudian principalmente con simulaciones cuánticas y a través de métodos numéricos. Las simulaciones cuánticas se han llevado en experimentos que utilizan sistemas de átomos fríos en redes ópticas, y estos experimentos han sido capaces de demostrar en particular transiciones entre una fase metálica y un aislante en el modelo, y la fase aislante que se encontró es la de un aislante de Mott. Además, también se han podido detectar distintas fases antiferromagnéticas con simulaciones cuánticas. Por parte de las exploraciones numéricas, hay una gran dificultad para estudiar este sistema debido a que no hay un método eficiente para simularlo en dimensiones mayores a 1. Sin embargo, grandes esfuerzos computacionales han logrado encontrar conclusiones importantes, como que, por ejemplo, se ha mostrado que el modelo de Hubbard puro no tiene superconductividad. Por otra parte, diferentes cálculos numéricos mostraron que las correlaciones superconductoras se vuelven extendidas, pero se vuelven dominantes, pero en una versión extendida del modelo de Hubbard, en el que se consideran interacciones de hopping hasta de segundos vecinos. Sobre este esfuerzo numérico y de simulaciones cuánticas, vale la pena mencionar este paper que salió hace unas 2 o 3 semanas. Entre los autores está Emmanuel Bloch, y en este paper lo que hacen los autores es proponer un nuevo modelo similar al modelo de Hubbard, pero que ahora contiene interacciones de tipo intercambio de spin. Y lo que fueron capaces de mostrar los autores es que con este tipo de interacciones se puede crear un nuevo tipo de aparamiento de cargas que permiten una alta movilidad, es decir, se espera superconductividad debido a la interacción tipo spin que se tiene en este sistema. Una de las cosas para destacar de esta investigación reciente es que los autores hacen cálculos numéricos que indican que el modelo que ellos proponen puede mostrar superconductividad a las temperaturas que se logran actualmente en los experimentos de átomos fríos, que ese ha sido un gran problema para, digamos, mostrar la superconductividad en el modelo de Hubbard con estas simulaciones. Listo. Después de ese paréntesis, este es el modelo que estamos estudiando en esta investigación. Es simplemente 2 patas del modelo de Hubbard bidimensional, que se denomina modelo de Hubbard escalera. Entonces, la manera en la que escribiremos el hamiltoniano es de esta forma. Sin embargo, los hoppings entre las 2 cadenas unidimensionales del sistema no van a ser iguales que se da en una sola cadena. Es decir, estas líneas horizontales van a tener un hopping T, pero las líneas verticales van a tener un hopping T perpendicular. Esa es la única inhomogeneidad que la principal inhomogeneidad que vamos a estudiar en este sistema. El diagrama de fases de este hamiltoniano ha sido estudiado desde hace más de 20 años, debido a que puede ser tratado con teoría de bosonización, y este modelo es casi unidimensional, por lo cual hay métodos eficientes para calcular su estado base. En particular,
En el modelo se ha mostrado que el estado base en cierto rango de parámetros permite una fase de Luther-Emery. Una fase de Luther-Emery es simplemente una fase en la que existe coexistencia de una fase onda densidad de carga y una fase superconductora. Digamos, la tendencia de cuál de esas dos fases va a dominar el estado base del sistema se calcula por medio de las correlaciones. Entonces acá, de esta manera se calculan las correlaciones de onda densidad de carga que simplemente miden la ocupación de electrones en cada sitio. Por otro lado, para estudiar la superconductividad, las correlaciones superconductoras, se define el operador de creación de pares de Cooper, pero estos pares se definen entre sitios que están acoplados verticalmente en la cadena. La razón de esto es que los cálculos numéricos y los cálculos analíticos han predicho que en este modelo se espera una superconductividad de tipo D, por lo cual los pares se estudian de manera no local. Si fuese de tipo S, se calcularían las correlaciones en uno solo de los escalones de este sistema. Y a esas correlaciones las vamos a llamar D. Es importante tener esto en cuenta porque lo vamos a utilizar durante el resto de la presentación. Entonces, en una fase de tipo Luther-Emery, se espera que tanto las correlaciones tipo onda densidad de carga y correlaciones superconductoras decaigan como una ley de potencias y no como una exponencial a medida que nos vamos separando de los sitios de comparación de estos pares de Cooper. Resulta que bajo los cálculos analíticos es posible encontrar que ambos exponentes críticos están relacionados por medio de una constante y que su producto debe dar 1. Esta constante usualmente se denomina parámetro de Luttinger y es simplemente un valor que me determina qué fase va a dominar el estado base del sistema. Si tenemos un parámetro de Luttinger por debajo de 1, esperamos que las correlaciones Charge Density Wave y por lo tanto la fase del estado base sea la dominante. Y si tenemos un parámetro de Luttinger por encima de 1, esperamos que la fase superconductora sea la dominante en el estado base. El diagrama de fases de este modelo ha sido bastante estudiado. De hecho, ya está bien caracterizado. Acá muestro ese diagrama de fases en función del hopping vertical. Entonces, para valores de hopping vertical entre 0.9 y 1.6, se encuentra una fase superconductora. Para hoppings verticales más pequeños se encuentra fase Charge Density Wave y para mayores valores, de nuevo, se encuentra otra Charge Density Wave. En particular, estos estudios se realizan usualmente con un valor de repulsión de Coulomb de U igual a 8 y con un llenado del sistema de 0.93. La razón de esto es que todo el análisis que ya se ha hecho sobre el modelo ha mostrado que son estos parámetros los que optimizan la superconductividad en el sistema. El sistema es preferentemente superconductor cuando tenemos U igual a 8 y también es mejor superconductor cuando estamos cerca a medio llenado, pero no en este valor específico. Listo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en esta investigación es estudiar el modelo de Hubbard escalera, pero queremos emular la descripción que se debe hacer de un sistema dicalcogenuro, o bueno, un calcogenuro, cuando se hace sustitución isoelectrónica de sus elementos. Entonces, ¿qué es sustitución isoelectrónica? Es una sustitución de algún elemento que no me cambia los portadores de carga en el sistema, pero me puede cambiar las interacciones entre los átomos del sistema. Un calcogenuro usualmente está compuesto de un metal de transición y de un elemento calcógeno. Cuando hacemos sustitución,
en el metal de transición vamos a modelar ese efecto como un cambio en los hoppings horizontales. Es decir, si sustituyo solo un átomo en mi sistema, voy a generar un cambio en los hoppings como muestro acá con la barra negra. Por el contrario, para realizar el modelamiento de sustitución en elementos calcógenos, voy a modelar este efecto como un cambio en los hoppings verticales. Entonces, si solamente reemplazo un átomo, voy a cambiar solo uno de los valores de los hoppings verticales. Esta no es la primera vez que se estudian inhomogeneidades en el sistema de Hubbard-Escalera, sino que ya ha habido estudios previos que han mostrado algunos resultados interesantes. El primero que quiero mencionar es el de este paper, en el que se estudian 3 geometrías distintas de tomar los hoppings resultantes de tomar diferentes inhomogeneidades en los hoppings del modelo de Hubbard-Escalera. Entonces, el modelo convencional sería este de acá, en el que las barras negras tienen un cierto valor, que es el que estábamos llamando hopping perpendicular, y las barras punteadas tienen otro valor, que era el que estábamos llamando simplemente T. Entonces, esto es representativo del modelo de Hubbard-Escalera convencional. Sin embargo, ellos ahora estudian 2 geometrías más de los hoppings. Este es el segundo caso, el cual ellos denominan checkerboard porque parece un tablero de ajedrez, y este lo llaman checkerboard con periodicidad 3, porque se repiten los hoppings cada 3 sitios. Entonces, este estudio se hace considerando lo que ocurre con los gaps. Lo que pasa es que en una fase de Luther-Emery se predice que el gap de spin debe ser mayor que 0 para yo poder tener un estado base que tiene competencia Charge Density Wave y superconductora. Entonces, en este estudio lo que ellos hacen es investigar este gap de spin, pero además miran la energía de generar pares de Cooper en el sistema, que simplemente lo ven como la diferencia de energías con respecto al estado base de introducir una partícula adicional en el sistema. Entonces, si mi sistema tiene interacciones efectivas atractivas, es decir, puede albergar pares de Cooper, yo espero que el gap, que la energía de pairing sea mayor que el gap superconductor, pero digo que el gap de spin, pero sin embargo debe seguir existiendo un gap de spin. Entonces, investigando estos parámetros, los autores mostraron que para el modelo checkerboard justamente se da ese comportamiento. Tenemos interacciones efectivas atractivas a partir de cierto parámetro de inhomogeneidad entre las líneas continuas y las líneas punteadas. Adicionalmente, ellos comparan el gap de spin para las 3 distintas geometrías. Entonces, la curva verde es el gap de spin para esta geometría, la curva azul es el gap para el modelo escalera y la curva roja es el gap de spin para el sistema checkerboard. De mirar estos gaps, los autores concluyen que para superconductividad tal vez lo más ideal sea tener una geometría tipo checkerboard en el sistema. Además, investigan el parámetro de Luttinger y son capaces de mostrar que para ciertos valores de llenado, este parámetro está por encima de 1, lo cual beneficiaría la superconductividad. También se han estudiado los efectos de incluir desorden en la descripción de los sistemas en el modelo checkerboard. Entonces, en este paper, los autores estudian las señales superconductoras del modelo checkerboard al incluir condiciones periódicas de fronteras sobre redes que tienen 12 u 8 sitios. Lo que hacen estos autores es adicionar un término de potencial químico a todos los sitios y ese potencial químico va a estar desordenado por cierto valor delta I. Ese desorden va a ser una variación
entre menos 0.5 y 0.5 y se aplica a absolutamente todos los sitios del sistema. Adicionalmente, también incluyen desorden en el hopping. De hacer este estudio, los autores fueron capaces de mostrar que los pares de parámetros más resistentes ante desorden, mirando los parámetros superconductores, son los mismos pares que llevan a las mejores correlaciones superconductoras del caso sin desorden. Y mostraron que el desorden solo puede deteriorar la superconductividad en el sistema. No puede mejorarla en ninguna de las realizaciones de desorden que ellos inspeccionaron. En ese mismo paper hacen otro tipo de estudio que ya no es variando todos los sitios no es incluyendo desorden en todos los sitios con un valor aleatorio, sino que fijan un valor de desorden y miran todas las geometrías posibles para redes de 8 sitios. Lo que encuentran de nuevo es que no pueden mejorar la superconductividad, pero que sí hay realizaciones, geometrías, que son más robustas a el desorden. Entonces, en estas gráficas, por ejemplo, W es el parámetro que me mide el desorden en el sistema y puede verse que hay ciertas configuraciones, es decir, realizaciones de desorden, que hacen que los picos sean más robustos que otras. Hay otras realizaciones que caen más respecto a la mayor energía de pairing que se puede encontrar en el sistema. Entonces, esto en cuanto a lo que ya se ha estudiado de inhomogeneidades en el modelo de Hubbard escalera. Entonces, volviendo a lo que nosotros estamos haciendo, hay que recordar que para hacer sustitución en metales de transición, estamos modelando cómo cambiar un hopping horizontal, y para hacer sustitución en elementos calcógenos, eso lo vamos a modelar cómo cambiar el hopping vertical del sistema. Para todos los resultados que voy a mostrar es importante tener en cuenta la comparación que vamos a hacer del sistema con el caso prístino. El caso prístino es el modelo de Hubbard escalera sin desorden caracterizado por este diagrama de fases de K. Entonces voy a mostrar, todas las comparaciones que voy a mostrar adelante se van a hacer con las correlaciones superconductoras, como con cuál va a ser la forma del decaimiento de las correlaciones superconductoras. Entonces, las correlaciones verdes van a representar el mejor caso prístino según el diagrama de fases. Las correlaciones azules representarán las correlaciones que se encuentran en la frontera entre la fase superconductora y la charge density wave, y la curva Gaussian es un valor intermedio de las correlaciones. Entonces, estas tres gráficas van a ser nuestro punto de comparación para determinar si alguna realización de desorden mejora las señales superconductoras con respecto a su caso prístino. Entonces, primero veamos los resultados para sustitución en metales de transición. Lo que voy a hacer acá es que voy a comenzar con un sistema prístino sobre la curva Gaussian, que es el parámetro de 1.2, y voy a empezar a incluir desorden en sus hoppings horizontales. Este desorden me va a cambiar desorden, sí, en los hoppings horizontales. Este desorden me va a cambiar el hopping horizontal de manera que voy a tener un T efectivo perpendicular de 1.4, lo cual lo podemos pensar como llevar el sistema hacia el mejor caso prístino, hacia el caso de 1.4, a medida que yo aumento el dopaje. Es decir, si dopo un 100% de los hoppings verticales, voy a obtener el caso prístino, que es la curva verde. En esta gráfica de acá muestro las correlaciones superconductoras para cada valor de desorden. Entonces, por ejemplo, uno acá, que es la curva amarilla muy pegada a la Gaussian, representa el hacer simplemente el cambio de uno solo de los hoppings horizontales sobre la ladera.
Sin embargo, acá no estoy mostrando todas las realizaciones posibles, que digamos para una cadena de 64 sitios serían 62, puedo cambiar 62 de estos hoppings, sino que estoy promediando las correlaciones superconductoras sobre el total de realizaciones que tengo. Bien, entonces se puede ver que la curva amarilla es bastante cercana a la curva cian, lo cual es lo esperado si desordeno levemente, es decir, si cambio solo un hopping horizontal con respecto al caso puro sobre la curva cian. Y yéndonos al otro extremo, cuando dopo 61 sitios, que es cercano al 100% de dopaje posible, las curvas oscuras se ve que se acercan a la curva verde, que es el mejor caso prístino. Entonces, las correlaciones promedio de mis realizaciones con 61 sitios dopados tienden al caso prístino, lo cual es lo esperado. Sin embargo, de estas curvas podemos ver que la tendencia hacia el caso de 1.4 no es monótona, porque a medida que se van oscureciendo las curvas, hay algunos porcentajes de desorden de estas realizaciones con valores intermedios que deterioran la superconductividad con respecto al caso prístino original. Y luego de ahí en adelante comienzan a subir las señales superconductoras promedio de las siguientes realizaciones. Entonces tenemos un comportamiento no monótono de las correlaciones superconductoras con desorden. Listo. Ahora hay otra manera de ver el comportamiento de estas correlaciones que les voy a mostrar más adelante. Voy a hacer unas nuevas gráficas extrayendo el valor para cada dopaje, el valor de las correlaciones promedios para cada dopaje. Entonces, si dopo un solo hopping vertical, es como tener D igual a 1 y las realizaciones promedios van a estar dadas por la curva negra, que se ve bastante superpuesta con la curva cian. Y la sombra negra que pongo alrededor de esas realizaciones promedio va a representar el área en esta gráfica que contienen todas las realizaciones, que contienen las correlaciones superconductoras de todas las realizaciones para ese dopaje dado. Entonces, por ejemplo, acá estoy mostrando todas las correlaciones para un dopaje de un solo sitio, de un solo hopping horizontal, y la curva negra me dice simplemente el área que abarcan esas realizaciones. Entonces, con esto podemos ver cuál es el comportamiento para las diferentes realizaciones de desorden que observo en mi sistema. Puede verse que a medida que incrementa el desorden, hay algunas sombras que se encuentran por encima del mejor caso prístino, que está dado por la curva verde. Esto nos hace pensar que pueden haber realizaciones de desorden que me mejoren la superconductividad con respecto al mejor caso puro de el modelo de Havart-Escalera. Entonces, para estar seguros de esto, hay que mirar realización por realización. Y acá simplemente expreso los resultados de mirar realización por realización. En el eje X muestro el porcentaje de dopaje, es decir, porcentaje de hoppings que me cambian de 1.2 a 1.4, el hopping efectivo vertical, que recordemos que 1.4 me da el mejor caso prístino. Entonces, ese porcentaje es lo que muestro en el eje X. Y en el eje Y muestro el porcentaje de realizaciones que me mejoran las correlaciones superconductoras por encima del mejor caso prístino, es decir, de tener un material puro con hopping vertical de 1.4. Puedo ver que variando los dopajes, hay realizaciones que me incrementan cerca del 15%. Bueno, hay valores de dopaje que me generan hasta un 15% de realizaciones que son mejores que el mejor caso prístino. Oye, una ¿De pregunta. acuerdo? Y
Fabio, una Sí, pregunta. ¿Y qué pasa con el 90% horizontal que tiene ahí en ese gráfico? eh, sí, lo que pasa para eso hay que, a ver, lo que pasa es que las ¿Faltan realizaciones? realizaciones, no lo creo. Las realizaciones posibles crecen como una combinatoria. Y yo, digamos, esa combinatoria puede ser hasta de millones de combinaciones posibles. Yo no tengo acceso a todo ese espacio. Tengo un pequeño espacio de muestreo de alrededor de 500 realizaciones de esos millones. ¿De acuerdo? Pero Entonces el punto puede, no, el 90% es singular, de alguna manera, ahí con respecto al sí, resto. exacto, exacto. Habría que ver si, por ejemplo, al hacer más simulaciones, ese porcentaje varía mucho o no lo hace. Pero generalmente cuando llego a 500 realizaciones, las variaciones ya no son muy grandes. Pero habría que ver, porque para otros pares de parámetros estoy encontrando de nuevo saltos de este estilo, que ya les mostraré un poco más adelante. Pero Bueno, sí, esa es una pregunta por resolver. Acá simplemente estoy asumiendo que mi espacio de muestreo va a reflejar cuál es la distribución de probabilidades del sistema. ¿Ok? Listo. Entonces, acá muestro varias realizaciones para un dopaje de 44 y así es como se ve una sola de las realizaciones que supera la curva verde, que es el mejor caso puro. Esto es lo que está representado en esta gráfica de la izquierda. Listo. Ahora veamos cuáles son los resultados para sustitución en elemento calcógeno. Ahora voy a hacer una sustitución de elementos calcógenos. Para una ladder de 64 sitios voy a tener 32 posibles hoppings que puedo cambiar. Y lo que voy a hacer es empezar en un caso prístino en 1.2 que va a tender hacia el caso de 1.4 cuando dopo el 100% de los hoppings. Para este caso, acá muestro las correlaciones superconductoras promedio y puede verse un comportamiento bastante ordenado a medida que aumento el dopaje. Es decir, esta curva cian tiende hacia la curva verde a medida que dopo más y más el sistema, lo cual es un comportamiento monótono en este caso que contrasta con lo que habíamos encontrado para el metal de transición. Y acá muestro de nuevo las curvas promedio con sus sombras y podemos ver que aparenta ser que ninguna realización supera el caso de las mejores correlaciones superconductoras de 1.4 para el sistema puro. Entonces, en este caso, no encontramos ninguna realización que mejore la superconductividad respecto al caso puro. Acá voy a mirar qué pasa cuando voy en la otra dirección. Entonces, si empiezo con un sistema en 1.4 y hago tender mi hopping efectivo a 1.2, veo de nuevo un comportamiento monótono que hace que la curva verde tienda hacia la cian y es un comportamiento más o menos predecible. De nuevo acá observo cuál es el comportamiento de las realizaciones promedio y de su varianza, por así decirlo, y veo que no hay realizaciones que mejoren la superconductividad con respecto al mejor caso puro. Es decir, para sustitución en elemento calcógeno, disminuir el hopping perpendicular no me genera realizaciones con mejor superconductividad que el caso puro. Contrario a lo que ocurría para el dopaje en metal de transición. Ahí sí pude encontrar realizaciones que mejoraban la superconductividad. Sin embargo, mirando otro par de parámetros, que va a ser comenzando con el mejor caso puro y tendiendo a un caso en la frontera de la transición de fase, encuentro de nuevo realizaciones promedio que se comportan monótonamente. Sin embargo, acá
si encuentro realizaciones que me mejoran la superconductividad con respecto al mejor caso prístino. Y llega incluso a porcentajes del 20%. Es mucho más alto de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, de acá podemos concluir que disminuir el hopping efectivo no funciona para sustitución en elemento calcógeno, pero aumentarlo con respecto al mejor caso prístino sí genera realizaciones que tienen mejor superconductividad que ese caso puro. También hice la prueba aumentando todavía más el valor de ese hopping efectivo, ya hacia un valor que cae sobre la fase Charge Density Wave. Estas son las correlaciones promedio. Y acá de nuevo podemos encontrar realizaciones que me mejoran la superconductividad con respecto al caso de 1.4. Sin embargo, el porcentaje de estas realizaciones es bastante bajo. Llegó solo hasta el 6%, que contrasta con los casos anteriores que eran de 15 y 20%. Entonces, a modo de resumen, que hemos visto que el dopaje en metales de transición me genera un comportamiento no monótono, una respuesta no monótona de las correlaciones promedio, y que el dopaje en elemento calcógeno, por el contrario, sí me genera una respuesta predecible de las realizaciones promedio. Acá muestro un resumen de todas las exploraciones de pares de parámetros que he hecho y el porcentaje de realizaciones que me otorgan, que mejoran la superconductividad respecto al mejor caso puro. Entonces, las líneas punteadas lo que me van a mostrar son casos para sustitución en el elemento calcógeno. ¿De acuerdo? Entonces, para esta ya habíamos visto que había unas que llegaban a el 20% y hay otras más pequeñas allá que están alrededor del 6%. Por el contrario, para dopaje en el metal de transición, encontramos curvas que llegan hasta el 25% cuando aumento el hopping perpendicular hasta 1.6. Para ambos tipos de desorden, el parámetro que me otorga más realizaciones que mejoran la superconductividad es 1.6, que son las dos curvas azules. A medida que aumento a 1.8 para ambos casos de sustitución, obtengo de nuevo realizaciones que me van a mejorar la superconductividad, pero el efecto es menor que el caso de 1.6 para cada tipo de acoplamiento dado. Y algo adicional por decir es que el dopaje en metal de transición sí es capaz de generarme realizaciones que mejoran la superconductividad cuando yo disminuyo el hopping perpendicular, que es esta curva azul de acá, y cuando lo disminuyo mucho más hasta 0.95, que está en la otra frontera de la transición de fase, también soy capaz de encontrar unas pocas realizaciones que me mejoran la superconductividad. Entonces, eso resume las conclusiones principales que tenemos por ahora. Como conclusión, podemos decir que el promedio de sustitución isoelectrónica con elementos calcógenos tiene un efecto monótono en las correlaciones superconductoras. Esto lo que nos sugiere es que si deseamos cambiar de manera controlada las propiedades de un material, lo ideal sería hacer sustitución en el elemento calcógeno para obtener una respuesta esperada en el sistema. Y con sustitución de elementos calcógenos que aumente el hopping efectivo es posible lograr un alto porcentaje de realizaciones que mejoren la superconductividad, caso contrario a lo que ocurre al disminuir el hopping efectivo. Para esta sustitución no existen realizaciones en lo que hemos podido observar que mejoren la superconductividad con respecto al caso puro. Por el lado de la sustitución en los metales de transición, podemos decir que estas realizaciones tienen una respuesta más variable
en las correlaciones superconductoras, pero existen también realizaciones que me mejoran la superconductividad con respecto al mejor caso prístino, incluso cuando disminuimos el hopping efectivo. Y como tareas por hacer respecto a esta investigación, queda verificar que las conclusiones se mantienen para diferentes tamaños del sistema, es decir, que los porcentajes de realizaciones se escalan de igual manera con la cantidad de sitios fermiónicos que considero. Y algo interesante por mirar es ver qué tanto se acerca la geometría de estas realizaciones que mejoran la superconductividad al caso checkerboard. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su Bueno, atención. Goyo, gracias por la presentación. Bueno, entonces entramos a la sección de preguntas y comentarios. A ver quién tiene alguna pregunta, algún comentario, levanta la mano o directamente interviene. Tengo una pregunta, Fabio. Esto entiendo que es puramente numérico y como que botas aleatoriamente una variable, miras una realización y después promedias todas. Sí. A ver, lo que yo hago en mi programa, sí, por ahora todo es netamente numérico. Y Y lo botas que yo hago números en mi aleatorios. programa, yo fijo la cantidad de sitios desordenados que quiero y genero realizaciones aleatorias, genero los índices de los hopping aleatoriamente. Ujú. ¿Y cuántas realizaciones más o menos haces para sacar un promedio? Unas 400 o 500. Eso cuando se puede, pues porque, por ejemplo, para d igual a 1, en este caso solo va a haber 62 opciones. Entonces, en ese caso las tengo absolutamente todas. Y no hay una forma de simular ese desorden, es decir, que hubiera algún grado de correlación para buscar como algo medio analítico, es decir, digamos, en cosas que se hacen en sistemas desordenados, Ujú. hay aproximaciones como lo que llaman aproximación de cristal virtual o una aproximación de potencial coherente, cosas de ese estilo, donde hay unos modelos medio analíticos que permitirían como predecir algo de lo que haría el desorden sobre un sistema. ¿No hay en estos sistemas algo medio analítico que se pueda hacer? Es decir, que los hopping Eh, ofrecieran una distribución de probabilidad de que uno pudiera resolver el problema medio analítico y que contribuyera en algo. digamos, en la teoría que he leído para este modelo, que por ejemplo nos estábamos basando en lo que mostré del checkerboard, de este tipo de desorden, no aplican ninguno de esos métodos y no he encontrado todavía alguno de esos métodos que pueda aplicar. Lo único que se me ha ocurrido hasta ahora es comparar con el caso checkerboard a ver si mis realizaciones son similares a este sistema de acá. ¿Y hay alguna forma de mirar esa distribución de desorden? Es decir, mandas números aleatorios, lo que sea, y obtienes una curva que, por lo que entiendo, favorece la superconductividad en una región de parámetros. ¿Uno no podría Sí, mirar esa distribución de desorden a ver cómo es? sí, digamos, los dibujitos de la distribución, sí los he visto, no tienen un comportamiento que yo pueda ver a ojo. Sin embargo, actualmente estoy estudiando un poco de Machine Learning a ver si se puede hacer predicciones, es decir, si la máquina puede ver ese patrón que yo no puedo ver a ojo. Ujú. Porque Bueno, sí, la idea sería poder predecir cuál es la geometría de esos desórdenes que me mejora la superconductividad. ¿Qué tienen en común esas geometrías? ¿y hay alguna forma fácil, así sencilla de decir por qué en un desorden se puede ver mejor la superconductividad que, mejor dicho, cuando tomas un T horizontal versus un T vertical, déjame llamarlos así, ¿hay alguna razón Sí. por la cual se mejore más y en el otro no? ¿Te refieres por ejemplo, en Sí, el diagrama de mejorar la fases? superconductividad. Ok. Digamos, eso es parte de lo que tenemos que entender, porque, por ejemplo, únicamente aumentar el hopping vertical, bueno, o más bien, de manera predominante, el aumentar el hopping vertical me mejora la superconductividad y no sirve, digamos, disminuirlo,
todavía no tenemos claro por qué, y es parte de lo que se quiere entender, justamente. Ujú. Vale. Bueno, Paula, adelante. Fabio, sí, la pregunta, Fernández, yo creo que es súper chévere porque sí es importante. Yo creo Sí, que ahorita, ya sabiendo que la superconductividad puede mejorar en algunos casos desordenados, identificar por qué en esos casos desordenados o cuál es, digamos, el rasgo común en esos casos sí, desordenados que puede aumentar la superconductividad. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, pues pensando en lo que decía Fernández, de una forma como analítica, o no analítica, pero digamos hacer un cálculo como de algo que identifique eso único, de pronto una función de correlación. Entonces, digamos, tú puedes hacer una ok. función de correlación de los sitios, las distancias entre los sitios que están dopados para una cierta Ajá, realización y ver si existe como una longitud que presente un máximo en esa función de correlación. Y entonces ya ahí uno puede empezar a identificar, por ejemplo, alguna longitud característica de ese desorden que pueda ser un rasgo común con todos los sistemas en donde se mejora la superconductividad. Y lo digo sí, porque sí, digamos, este es uno de digamos, en sistemas superconductores desordenados, es uno de los parámetros que entran en juego. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en sistemas de onda densidad de carga con superconductividad, generalmente se presenta separación de fases, en donde la ujú, superconductividad se maximiza cuando la longitud de correlación superconductora tiene la misma escala de longitud que la distancia entre islas como de material superconductor. Entonces, ujú. digamos, podría ser una conexión bonita con cosas que se presentan en la realidad, en los experimentos. Yo creo que sí es muy importante en este punto mirar como esa conexión con los detalles microscópicos de tu modelo. Sí, sí, sí. Sí, es que justamente la idea ha sido buscar esos patrones. Sin embargo, ¿tienes algún ejemplo de, digamos, de ese cálculo, algún paper que haga un cálculo de Sí, ese tipo de correlaciones? sí, Que, sí, yo te puedo enviar un par, tengo uno inclusive ujú, mío donde uno puede calcular, pues digamos, yo lo hice para imágenes dos dimensionales, pero tú puedes hacerlo perfectamente sobre sí, una línea. Entonces tú coges y miras la probabilidad de que tú tengas un reemplazo en un punto y miras cuál es la ajá, probabilidad de que ese reemplazo también se dé en otro punto separado a una cierta distancia. Entonces calculas de esa forma numéricamente para todas las posibles distancias entre sitios y calculas esa exacto. función de correlación. Sí, sí. Creo que acá Entonces, sí, yo te el puedo problema mandar sobre unos todo, papers. ujú, acá el problema sobre todo son los bordes por lo que he visto, porque digamos, hay geometrías en las que parece haber un patrón, pero luego se ven difuminados en los bordes. Porque es Entonces que si sí, ver el patrón así como ujú, a ojo, de pronto como una figura, de pronto es difícil, pero de pronto la función de correlación sí te puede dar como sí, una guía un poco más matemática al claro. respecto. Ujú, Ujú. sí, sí, sí. Vale, sí, eso me ayudaría mucho, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, quizás yo tengo una pregunta, Fabio, si puede mostrar una de las transparencias siguientes a esta, donde tenía esa zona gris, un poco más, Ah, no, un poco más adelante. ¿cómo Esa, estas? una de, sí, tal vez eso, más adelante donde se ve que la zona gris, pues, supera por arriba la curva verde, ¿sí? Sí, Quizás la anterior. eh, Y entonces, estas. sí, la que esa no tanto, pero sí, una de esas, pero se ve que una de esas que mostraba hacía énfasis en que la zona gris pasaba por encima de la curva verde, ¿sí? Sí, Y eso pues es indicativo de que esas realizaciones están mejorando la superconductividad, ¿de acuerdo? sí. Pero en Ujú, una de esas curvas, no sé si exactamente en esta diapositiva o en otra, donde esa zona gris se hace muy, muy ancha, de arriba hacia abajo, sí. pues Ujú, también, no sé si es esta transparencia o otra parecida a esta, también se nota que así como superan por arriba la curva verde, también caen bien por debajo de la curva azul, ¿sí? sí, En claro. algunas. Ujú, Entonces parece ser muy sensible, parece ser que para un mismo valor
desorden, una realización puede mejorar la superconductividad significativamente, pero por ejemplo esa, pero otras pueden Ajá, desmejorarla también significativamente, ¿sí? Si se ven los claro, dos, sí, las sí, dos posibilidades. Pero la pregunta sería, ¿y cómo exacto. experimentalmente uno puede, cómo puede confiar que cuando hace un experimento la configuración de desorden que ha creado vaya por el lado optimista de arriba y no vaya a caer por el lado pesimista de abajo? Porque parece ser demasiado ancha la zona gris, ¿no? Sí, claro. Pues entonces acá yo diría, haga, haga 100 realizaciones con este par de parámetros y 25 le van a mejorar la superconductividad. Pero dígale Sí, eso a un dígale eso a un experimentalista claro, que le diga cuánto le va a costar eso, ¿sí? ¿No? exacto, sí, sí. Entonces, Pues ¿cuánto igual, le va si a hace costar eso 10. y para tener éxito solamente el 25% de los casos? ¿Sí? Claro, claro. Es que lo ideal sería ver justamente lo que ustedes mencionan, de identificar ese patrón y ver si podemos jugar con él, a ver si podemos mejorar este porcentaje de realizaciones, sabiendo ya cuál es el ordenamiento que me va a generar una mejoría en la superconductividad. Vale. Digamos, esa Bueno, sería era justamente un la idea. comentario como para decir que no solamente nos fijemos en lo positivo, sino que también puede tener su lado un poco oscuro esto, ¿sí? Eh, Claro, total. De escoger, hecho, escoger ujú, cuál es la mejor realización puede ser una tarea nada trivial, ¿sí? Desde el punto de sí, vista práctico, exacto. experimental. Sí, 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 exacto. Y de hecho, justamente de eso es de lo que nos hablan las realizaciones promedio. Por eso es que también las muestro acá, como para ver cuál es la tendencia de comportamiento Sí, si pero hago generalmente muchísimos de estos. cuando uno hace estadística tiene que fijarse no solo en el promedio, sino en la dispersión alrededor de ese promedio. Claro, claro. Y en algunos Sí, casos aquí la sí, claro. dispersión es gigantesca. Bueno, Bastante era solo un alta. comentario Ujú. como para decir que deberíamos, o hay que fijarse en esas dos cantidades, no solamente el promedio, sino la dispersión alrededor del promedio. Claro, claro. Sí, sí, En, señor. en muchos Pero de Totalmente de casos, acuerdo. pronto, en pero muchos de casos pronto la distribución no es simétrica, entonces hay que ir más arriba de la dispersión, pero bueno, tienen otros detalles. Sí, sí, Sí. claro. pero un comentario de pronto que puede ser interesante y es que en estos casos de superconductores desordenados, generalmente las transiciones superconductoras tienden a ser anchas. Entonces uno podría, y generalmente la Mm, gente reporta como el caso, siendo optimistas, el caso de la mejor superconductividad como el punto del onset de la superconductividad, es decir, como el punto de temperatura más alto al cual uno empieza a ver como la caída ah, hacia el estado superconductor. Entonces, digamos, ok. pues sí, digamos, uno tiene control experimentalmente sobre la realización que uno va a tener en el material, pero uno podría pensar que un material puede ser como un laboratorio de diferentes tipos de configuraciones donde un cierto porcentaje puede dar una mejora significativa en la conductividad que puede estar correlacionada con la temperatura de onset superconductora. Entonces, digamos, en ese Ok, sentido, yo pienso que es valioso, se puede hacer esa conexión, digamos, si se y pues, digamos, identificar como esas, porque esas realizaciones son mejores superconductoras que las realizaciones malas que decrecen la superconductividad. De pronto eso puede ok. ser algo para tener en cuenta, Fabio. Listo. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Bueno, no veo ninguna mano levantada. Bueno, pues entonces, gracias Fabio, terminamos hoy aquí. Nos encontramos el próximo Listo. martes. Bueno, adiós a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Fabio.